Hola, saludos cordiales del equipo de Curiosidades de la Historia. Hoy vamos a intentar explicar qué es la historia y cómo se divide. Bien, empecemos por el principio. ¿Qué es la historia? La historia es el conjunto de acontecimientos que ocurrieron en el pasado. Los acontecimientos se pueden situar en el pasado, que son los sucesos que ya han ocurrido, en el presente, que son los acontecimientos que están ocurriendo en este momento, y en el futuro, que son los acontecimientos que están por suceder. Pasado, presente y futuro. Pero la historia solo se ocupa de estudiar el pasado. Cuando estudiamos el pasado, es decir, la historia, es necesario situar los acontecimientos que han ocurrido en el tiempo. Claro, no es lo mismo algo que sucedió en la prehistoria que algo que sucedió en el antiguo Egipto o hace 10 años. Para situar un acontecimiento en el tiempo podemos usar diferentes medidas de tiempo. Así, si los acontecimientos han sucedido no hace demasiado, podemos usar los días. Ayer estuve en el cine, por ejemplo. Pero también las semanas, los meses o los años, e incluso los minutos. Pero en realidad la historia se ocupa de acontecimientos que sucedieron hace mucho más tiempo, por lo que tiene que usar otras medidas de tiempo, como el lustro, que equivale a 5 años, la década, que son 10 años, el siglo, que son 100 años, o el milenio, que son 1000 años. Pero si estamos en el año 2020, ¿significa que la historia comenzó hace 2020 años? No, eso es un poquillo difícil de explicar. Verás, para medir el tiempo histórico se ha señalado el año en que nació Jesús de Nazaret como año 1. Todo lo que sucedió después lleva la coletilla de después de Cristo. Por ejemplo, el año en el que vivimos es siempre después de Cristo. Por ejemplo, tú has nacido en el año 2010 después de Cristo. Y para referirnos a momentos previos al año 1 lo hacemos con antes de Cristo. Por ejemplo, el faraón Tutankamón nació en el año 1345 a.C., más o menos. Año 1345 a.C. ¿Y cuánto tiempo es? Veamos, si sumamos 1345 años, que son los años que faltan para llegar al año 1, al tiempo transcurrido desde entonces, por ejemplo 2020, la suma nos dirá hace cuánto tiempo nació el faraón. Por otro lado, ya hemos visto cómo el tiempo se puede medir en siglos. Nosotros vivimos en el siglo XXI, después de Cristo, claro. ¿Cómo podemos saber a qué siglo pertenece un año? Fácil, hay un truco que consiste en sumar 1 a los dos primeros números de un año si tienen 4 dígitos o al primero si tiene 3. Por ejemplo, 1975 pertenece al siglo XX porque 19 más 1 son 20. Otro ejemplo, Colón descubrió América en 1492. 14 más 1 igual a 15. Colón descubrió América en el siglo XV. Fácil, ¿no? Bueno, imagina la cantidad de tiempo que ha pasado desde que los humanos vivían en cuevas y hacían fuego con 2 palos hasta la actualidad. Es mucho tiempo, ¿no? Para poder estudiar mejor todo el tiempo, desde la aparición del ser humano, los historiadores lo han dividido en varias etapas. La primera división es entre prehistoria, que significa anterior a la historia, e historia. La prehistoria comenzó hace más de 2 millones de años, cuando aparecieron los primeros seres humanos, y concluyó con uno de los inventos fundamentales de la historia, la invención de la escritura, más o menos hace unos 5.000 años. La prehistoria dura tanto tiempo que era necesario dividirla a su vez en varias etapas. Así tenemos el paleolítico, que es la prehistoria en la que estás pensando, con hombres de las cavernas pintando en cuevas y cazando mamuts. Después viene el neolítico, que es el momento en que se inicia la agricultura y la ganadería. Y por último, la edad de los metales, cuando se descubre cómo fabricar instrumentos y armas con cobre, bronce o hierro. Y utiliza ya otro invento que revolucionará la vida del ser humano, la rueda. En el momento en que se inventa la escritura, hemos dicho que acaba la prehistoria y comienza la historia propiamente dicha, que a su vez se divide en 4 edades. La Edad Antigua, que va desde la invención de la escritura hasta la desaparición del Imperio Romano en el año 476 después de Cristo. Recuerda, si sumamos 1 a 4 nos da 5, es decir, siglo V después de Cristo. En la Edad Antigua vivieron los antiguos egipcios, los griegos o los romanos. Al ser destruido el Imperio Romano, comienza la Edad Media, que concluye con el descubrimiento de América en el año 1492. Es la época de los caballeros que iban con armaduras y espadas, la de los castillos y los torneos. Al descubrirse América, el mundo cambia tanto que los historiadores consideran que se acaba la Edad Media y comienza la Edad Moderna, etapa que dura hasta otro acontecimiento que cambiará el mundo para siempre, la Revolución Francesa. Es muy fácil de recordar la fecha en que sucedió,
1789, año 1789. Finalmente, la edad en la que vivimos nosotros es la edad contemporánea y comienza con la Revolución Francesa y llega hasta nuestros días. Esperamos que os haya quedado un poquito más claro qué es la historia y cómo se divide el tiempo histórico. Hasta el siguiente capítulo, curiosos de la historia.